Países de América del Sur trabajan para construir grandes obras de transporte e integración que cambiarán seguramente la realidad de esta región. Se establecerán corredores entre el Océano Pacífico y el Atlántico, dicen. Se está redescubriendo América del Sur. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y Paraguay TV. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación está hoy conmigo mi compañera Betel Samaniego de Paraguay TV. Bienvenido, Gonzalo, a Paraguay, y efectivamente vamos a pasar ya a presentar a nuestros invitados del día de hoy. En primer lugar, la ingeniera Claudia Centurión. Ella es directora de proyectos estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de Paraguay, con una amplia experiencia en diseño, implementación y gestión de proyectos de infraestructura de transporte. Vamos a presentar también al viceministro de Obras Públicas, digo bien, el ingeniero Juan Manuel Cano, quien vino en representación del ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona. Vamos a presentar a continuación al ingeniero Juan Segalés, asesor técnico del Viceministerio de Transporte para Asuntos Ferroviarios e Hidrovía, y uno de los técnicos más importantes del Paraguay en cuanto a redes y comunicación ferroviarias. Y por último, al señor Mauricio Ugalde Bilbao, embajador de Chile en Paraguay desde octubre pasado y licenciado en Ciencias Públicas y Sociales. Los países de América del Sur miran con esperanzas el establecimiento de redes de infraestructura para unir a las naciones suramericanas, abriendo nuevas posibilidades para el intercambio comercial y las relaciones entre las distintas naciones de esta parte del mundo. ¿Qué dimensión tienen estas iniciativas y estos megaproyectos que están en mente para unir a la región? Bueno, el Ministerio de Obras Públicas, con un mandato del Gobierno Nacional, está desarrollando un amplio programa de infraestructuras que se enmarca dentro del Plan Nacional de Transporte, y con ello tiene durante el periodo, ¿verdad?, de 2013 al 2018, 3.000 millones de dólares en grandes proyectos de conectividad en la región. La rapidez con que avanzan las innovaciones tecnológicas, ingeniera, son muy importantes. Ingeniero también, viceministro de Obras, sobre todo en lo que se refiere a tecnología y a comercialización. Esto es una oportunidad única para América del Sur de llevar adelante iniciativas para recrear bloques económicos. Estamos nosotros asistiendo a una época de profundos cambios que pueden llegar a cambiar la realidad de esta región. Sí, de hecho el Gobierno Nacional ha tenido en consideración, como mencionó la ingeniera Centurión, un plan maestro de transporte y logística, que el objetivo fundamental es aumentar la competitividad del país en el mundo. Tenemos una condición de mediterraneidad que en muchos casos es una limitación, pero en este caso particular esa condición hoy nos exige esforzarnos en llevar adelante proyectos que involucren una multimodalidad en lo que se refiere al transporte, y el Plan Maestro de Transporte tiene en su digamos, archivo de proyectos a ejecutar una gran cantidad de tecnología nueva que va a permitir que el Paraguay se vuelva realmente competitivo. En este momento, una de las grandes obras que estamos por incorporar dentro del proceso de construcción de la infraestructura, que valga como comentario nada más, tenemos cerca de 20.000 millones de dólares de retraso en infraestructura para ponernos acorde a lo que la exigencia mundial hoy exige en cuanto a un porcentaje del Producto Interno Bruto. Uno de los corredores de integración más importantes es el corredor bioceánico, que va a unir las localidades de Carmelo Peralta y Pozo Hondo en el Chaco Central paraguayo, de forma a unir territorio brasilero con territorio argentino, llegando posteriormente a territorio chileno. Es uno de los proyectos emblemáticos que tenemos dentro de la Dirección de Proyectos Estratégicos. Eso nos va a permitir, conjuntamente con Brasil, la construcción de un puente entre Carmelo Peralta y Murtiño, que va a generar realmente un corredor por el cual transitaría gran parte de la producción sojera del estado de Mato Grosso, que va a permitir crecer el Chaco Central en condiciones realmente inmejorables. Es decir, el futuro del Paraguay para nosotros está en gran parte en el Chaco. Está cambiando este cuadro, esta realidad.
¿Estamos asistiendo a una época de profundos cambios en la manera de entendernos, de vernos los sudamericanos, embajador? Pienso que sí, y hay un término que se ha acuñado últimamente por parte de nuestro canciller en Chile, que es la convergencia y la diversidad. Nuestra integración, nuestro discurso integracionista viene de hace muchos años, incluso desde nuestros libertadores. Hemos hecho esfuerzos, hemos tenido una voluntad integracionista que ha sido sincera, permanente, pero ha sido poco práctica, ya sea por razones de visiones distintas de modelos de desarrollo, por muchas razones nos han llevado a veces a que proyectos se demoren mucho en materializarse. El Paraguay cuenta con un depósito franco en Antofagasta que data de 1968. Recién lo estamos, junto a las autoridades paraguayas, lo estamos poniendo en funcionamiento. Fueron cosas que se fueron quedando porque tal vez se tomaron decisiones que políticamente eran muy importantes y eran atractivas, eran visionarias, pero tal vez los modelos, tal vez las realidades nos llevó a que nos atrasáramos. Hoy día yo creo que la integración es un imperativo. El mundo se nos está achicando, están cayendo las barreras, están apareciendo los grandes grupos y nosotros en general, caso de Chile específicamente, un país de renta media, un país pequeño con 17 millones de personas, no se puede dar el lujo de estar aislado. No podemos hacerlo, es un imperativo unirnos. Y en eso está la integración física de América del Sur. ¿En qué fase se encuentra nuestro país, ingeniero? ¿Qué estamos haciendo para avanzar? ¿Estamos al nivel de los otros países involucrados en esta obra? Como un camino para responderte esa pregunta, te diría que en primer lugar tenemos una infraestructura de integración regional magnífica que nos puso la propia naturaleza. Tenemos un gran río que físicamente toca a 5 de nuestros países que integramos su cuenca y su sistema y tratamos de mejorarlo, pero también sirve a países como Chile. Y con eso podemos pasar a hablar de lo que el tema en el cual consistía tu pregunta, y la infraestructura de integración se va poniendo como una cuestión cada vez más. Cuesta llevar adelante estas cosas, tenemos el organismo bilateral como IRSA, las tenemos identificadas. Una de ellas, muy importante, la que mencionó el viceministro Cano, ¿verdad?, que es el bioceánico carretero. Y luego los proyectos de integración bioceánica de Atlántico a Pacífico, y el que le toca a Paraguay, lo tenemos en común con Chile y pasa también por Argentina y Brasil, es el que uniría Paranaguá a Antofagasta. Aún hay mucho que luchar, Paraguay ha cumplido con su parte ya de generar su diseño y con la voluntad y con la premisa que se tiene de aumentar o disminuir la brecha de atraso que también mencionó el ingeniero Cano. Este es uno de los proyectos para el cual estamos trabajando fuertemente y es necesario, sin duda. Los expertos dicen que las demandas de mayor comercio en América Latina es gigantesca y que se necesita modernizar y cambiar anticuados sistemas de producción y comercialización. ¿Cómo se asume esta tarea gigantesca? ¿Cómo se asume, por ejemplo, concretamente de aquí en el Paraguay? ¿Existe de parte de las autoridades conciencia de que este es un programa de largo plazo, más allá de los gobiernos que duran un periodo determinado de años y más allá de lo que incluso conocemos ahora, teniendo en cuenta nuevas tecnologías, nuevas innovaciones en ese campo? Claro, como se asume con planificación indudablemente, y como mencionó el viceministro y el ingeniero Segalés, todos estos proyectos se tienen que enmarcar dentro de un plan nacional de transporte y logística. Tenemos que marcar el rumbo, saber a dónde vamos, para qué vamos a desarrollar la infraestructura y claramente ponernos al día con este retraso de $20.000 millones en materia de obras de transporte. Requieren un trabajo que no puede esperar, tiene que ser planificado, tiene que ser ya, y hay que unir todos los esfuerzos para poder estar también, para que Paraguay no sea un cuello de botella en la región y que nuestros vecinos crezcan en infraestructura y nosotros nos quedemos retrasados. En ese sentido, este gobierno ha demostrado fuertemente su compromiso en desarrollar los proyectos que le ponen al día en conectividad.
Se dice que esto va a impulsar y va a disparar la economía de la región, pero ¿qué hace Paraguay, ingeniero, para lograr esto, para lograr una integración regional real y que sobre todo los intereses comunes prevalezcan? Bueno, fundamentalmente se trabaja, como lo mencionó el señor embajador, en un proceso de integración que hoy Paraguay está inmerso, que es el proceso de IRSA, de UNASUR, en donde tenemos proyectos estructurales ya definidos que están siendo implementados por los distintos países. Hoy el Paraguay no puede estar ausente, como decía también el señor embajador, como un país aislado, sino que formamos parte de una comunidad internacional. Y quizás lo más importante en todo este proceso no sea solo construir obras, sino construir la relación que permita romper esa aislación que existe normalmente por las fronteras. Es decir, nuestros problemas más serios ocurren cuando las mercaderías transitan nuestras rutas que, aunque estén terminadas, llegan a un puesto de frontera y los procesos burocráticos los frenan. Entonces, a la par que vamos construyendo las obras, tenemos que construir esa relación bilateral o multilateral entre los países que nos permita entender que formamos parte de una sola región. Es decir, si seguimos con los procesos de frenar por una defensa mal entendida a los territorios nacionales, entonces no vamos a crear una integración. Hoy el desafío más grande, entiendo yo, es que bajemos esas barreras, entendamos que formamos parte de una región y trabajemos en conjunto para lograr esa real integración. Una real integración que ha costado mucho esfuerzo y sacrificio. Si, por ejemplo, pensamos en los países centroamericanos, la unidad centroamericana fue declarada hace muchos años, pero hasta el día de hoy hay solo un puesto de aduana común entre los 5 países de la región. El Mercosur, otra instancia de integración, era durante mucho tiempo más bien una asociación de países que se definían por sus restricciones aduaneras. Por lo tanto, hay un enorme camino por recorrer para cambiar eso y al mismo tiempo para abrir nuestros países a una forma de entendimiento y de vida común. Un diplomático puede contestar si esto es posible o no es posible. ¿Estamos trabajando sobre la base de una ilusión o sobre la base de una realidad? Es que yo diría que hemos avanzado bastante. Es muy bien, decía el viceministro, y lo conversábamos antes de iniciar el programa, la integración no va únicamente en la construcción de infraestructuras, hay aspectos culturales, hay aspectos de burocracia, hay organismos en cada país que tienen sus ciertas culturas. Pongo el caso, el ejemplo de Chile, nuestro sistema sanitario, fitosanitario, que además es un patrimonio que es importante de Chile, los temas agrícolas. Bueno, llegar a tener esta integración pasa también por incorporarlo a ello. Se ha avanzado mucho, tenemos sistemas integrados de fronteras, por ejemplo. Estamos trabajando en ventanillas únicas, en pagos simplificados de tasas arancelarias. Se ha avanzado bastante, no es queda mucho por hacer, pero yo diría que no es una tarea pendiente en su integralidad. Tenemos bastantes avances ahí. Ahora hay que hablar de las negociaciones que son fundamentales también en este sentido. ¿Cómo se llevan adelante? El proyecto ya está establecido, se habla mucho ya de una concreción prácticamente, pero ¿cómo se llevan adelante estas negociaciones? ¿Quiénes las encaran desde los gobiernos, embajador? Bueno, las partes involucradas en general son Cancillería, Obras Públicas, Ministerio de Transporte, Aduana, son grupos multidisciplinarios que se reúnen ya sea bajo un paraguas que puede ser el IRSA, que es o COSIPLAN, que está dentro del UNASUR, o también en reuniones específicas para casos puntuales. Por ejemplo, la cumbre presidencial que hubo aquí en Asunción el 21 de diciembre, los gobiernos de Argentina, de Brasil, de Paraguay y Chile acordaron darle un impulso prioritario al proyecto que hablaba el viceministro, que es Puerto Murtiño hasta Salta, y ya se está concretando la convocatoria al grupo de trabajo que en esa declaración se creó. Y esos grupos de trabajo que son multidisciplinarios empiezan a abordar los temas que incluso también tienen aspectos como los que comentábamos antes de facilitaciones al tránsito de las personas, de los bienes,
hoy día también a la convocatoria de los privados, que también tienen muchas cosas que decir en estos proyectos de integración, porque son alianzas público-privadas, o sea, ellos son actores también importantes en esta relación, y ahí se empieza a avanzar de a poco. Tenemos carteras que avanzan. La vinculación bioceánica Atlántico-Pacífico cruzando América del Sur es definida como una tarea fundamental. ¿Cuál es la dimensión de este proyecto y en qué fase nos encontramos? Me tienta elegir la manera de responder a esa pregunta, que es bien compleja, se podría hablar mucho de eso, pero no estamos en esas circunstancias. Pero voy a decir lo siguiente: gran parte de ese corredor bioceánico está hecho y funciona. ¿Por qué podemos decir eso? Porque tenemos más del 80% del tramo en Brasil instalado y funcionando, si bien podrá pretenderse que pueda modernizarse, mejorarse. Lo mismo, el 100% en Chile, con unas instalaciones magníficas y unos servicios de muy alto nivel. Y en Argentina también más de un 90% está instalado y funciona. Y tiene muchas décadas. Es más, grandes partes de estos tramos, de los que menciono en Argentina, en Salta más para acá y también hacia Chile y el tramo chileno, últimamente hasta han sido mejorados. ¿Qué podemos concluir a partir de eso? Que la tarea que resta es completar los espacios faltantes, que son justamente los temas de nuestras reuniones multilaterales, la que mencionó acá el embajador, que fue una previa antes de la cumbre de Mercosur de diciembre y muchas otras anteriores, donde llevamos todos estos proyectos prioritarios que están en el mapa, que seguramente nos acompaña en imagen, y entre ellos hidrovía y nuestro corredor bioceánico, que es el tema que nos interesa. Vamos cumpliendo las etapas, quizás sería deseable hacerlo más rápido, pero bueno, hay una realidad. El sector privado juega un papel muy importante. Ahí yo enlazo con lo que mencionó el viceministro Cano y también la ingeniera, el embajador también lo dijo, la cuestión de los servicios logísticos. En la medida que esos servicios y la infraestructura que les acompaña tengan el impulso que le da no solo el sector público, sino el sector privado, quizás hasta con un peso mayor, eso va a ir poniendo la presión y generando la demanda a los países de ponerle el ritmo que indique la necesidad y el avance correspondiente. ¿Qué importancia tiene, señor viceministro, esta iniciativa bioceánica para un país mediterráneo como lo es el Paraguay? ¿Cambia la dimensión de la mirada al mundo con estas vías de comunicación y de infraestructura del futuro? ¿Se busca por ahí quizás encontrar un camino que nos haga fuerte a los sudamericanos vinculados a un bloque económico local? Sí, evidentemente que sí, y por sobre todas las cosas ayuda muchísimo a tener una actividad comercial, una actividad estratégica regional unificada. Es decir, estar conectados a través de este corredor nos posibilita tener inclusive estratégicamente otro tipo de salida. Hay que recordar que Paraguay hoy la mayor parte de su exportación la hace por el río Paraguay, la hidrovía. En este caso tendríamos una salida directamente al Pacífico, también al Atlántico, interconectados a través de los puertos que están en la vía. Para Paraguay es un cambio, hasta si se quiere, de estrategia internacional. Es decir, su competitividad se ve totalmente reforzada, tenemos condiciones de salida en cualquier circunstancia. Hoy el trabajo más grande que estamos realizando en la hidrovía es mantener la navegabilidad durante los 365 días del año, pero aún así tenemos inconvenientes. Y hay veces que no es la navegabilidad del río, hay veces que son cuestiones relativas al manejo de los puertos, a las trabas que hay con algunos países vecinos, en el manejo de las cargas. No siempre es, como decía, poner en marcha un proceso y eso fluye normalmente, ¿verdad? Yo creo que para Paraguay esa posibilidad estratégica es fundamental y va a marcar un cambio total en lo que se refiere a estrategia de exportación. Y ahora hay que hablar de proyectos emblemáticos para la integración sudamericana. Y en ese sentido sería bueno e importante mencionar cómo se está trabajando desde ese aspecto. La pregunta para la ingeniera, que es la directora de proyectos estratégicos justamente del Ministerio de Obras Públicas, y que bueno, seguramente va a estar ya mayor, o sea, que va a tener mayor información.
Bueno, sí, tenemos una serie de proyectos ya en plena licitación y próximos a recibir las ofertas de los oferentes. Entre ellos puedo mencionar el primer proyecto que se lanzó bajo la Ley de Alianza Público-Privada, que es el proyecto de la duplicación de la Ruta 2 y 7, que es parte también de nuestro eje vial y es un corredor, por supuesto, que nos comunica con Argentina y con Brasil. También tenemos, dentro del marco de la ley de las alianzas público-privadas, el aeropuerto, que es otro gran proyecto de integración y fundamental para nuestra conectividad con el mundo. Y, por supuesto, el corredor bioceánico Carmelo Peralta. Tenemos la rehabilitación de la Ruta 9 hasta Mariscal Estigarribia y ahí estaríamos completando varios de los, armando redes, que es lo que se necesita para desarrollar los sistemas de transporte, ¿verdad? Y por supuesto la hidrovía, que está también próxima a conectar, porque como bien lo refirió el viceministro, estamos dentro de un plan que busca la multimodalidad, es decir, que podamos transportarnos a través del río, a través de desarrollo de infraestructura ferroviaria y de transporte vial. Pero todo eso cuesta mucho, mucho dinero. ¿De dónde salen esos recursos? ¿Está América del Sur en condiciones de financiar estos megaproyectos de los cuales se habla? Sí, efectivamente. Sale mucho dinero, pero sale más dinero no hacer las obras, indudablemente. Estamos desarrollando nuevas herramientas. Este gobierno ha impulsado fuertemente leyes que permiten la inversión privada y en ese sentido, bueno, contamos con esa apertura para poder captar también al privado a que haga inversiones en infraestructura y tengan su retorno como cualquier otra inversión, ¿verdad? Una cosa son las cuestiones económicas que con la mentalidad que existe hoy día en la región, diría yo, es fácil llegar a acuerdos, llegar a proyectarlas, pero todavía hay una serie de temas políticos pendientes en América Latina. ¿Ve usted, señor embajador, posibilidades para que todas aquellas cuestiones políticas que todavía de pronto entorpecen las relaciones puedan superarse y precisamente superarse a través de este esfuerzo de construir grandes obras que nos unan? Está claro y es una cosa que es evidente que hay distintas visiones. El objetivo común de todos los gobiernos de América Latina es la reducción de la pobreza, el mejorar el estándar de sus ciudadanos, es decir, el objetivo final es el mismo. Tenemos diferentes visiones de cómo alcanzar ese objetivo. Y eso es un poco lo que yo señalaba antes, que tenemos que hacer esfuerzo dentro de esa diversidad para buscar cómo nos podemos complementar en las cosas que nos unen, en las cosas que evidentemente nos van a dar un potencial de desarrollo para llevarlas adelante. Es cierto que hay obstáculos en ese sentido, pero bueno, ese es el trabajo de la diplomacia, además, ese es el trabajo de la política. Pero yo creo que hay un espíritu, porque hay un entendimiento, también lo dije antes, hay un entendimiento de que no podemos perder este tren del desarrollo de la apertura, más que el desarrollo de la apertura de los mercados, de la apertura del mundo, de la globalización. Y eso pasa por mejorar nuestra vinculación. Viceministro, hablaba usted de conexiones y obras que se tienen proyectadas con Brasil. ¿Cuál es la importancia que le da el gobierno paraguayo a esa conectividad con el país vecino para precisamente seguir avanzando en lo que es comercio, en lo que es sobre todo relacionamiento? Bueno, fundamentalmente con el Brasil nos une una relación comercial muy fuerte. Es decir, nuestro mercado de exportación en gran medida se mueve hacia el Brasil y hoy lo que queremos hacer también es que el país sea un tránsito adecuado, razonable, con un costo económico importante en el sentido de facilitar la salida de los productos brasileños hacia la zona del Pacífico. Es decir, para nosotros la relación con Brasil en forma bilateral es fundamental en lo que se refiere, pero no es para nada excluyente de la relación con otros países. Lo que queremos servir es como un mecanismo de conexión para que países como Chile, Brasil, Argentina estén conectados a través de la infraestructura que nosotros podamos poner a disposición. Los servicios de logística que Paraguay pueda brindar son muy importantes para ir generando
esa posibilidad de relacionamiento amplio que necesitamos con Brasil, un país que por su propio tamaño genera un impacto económico tremendo, sobre todo en nuestro país. Si uno piensa en el resto del mundo, se encuentra con que hasta ahora, sobre todo cuando hablamos de dónde va a salir parte del dinero, por lo menos en inversiones de otras naciones, nos encontramos que quienes más están dispuestos a hacerlo son los chinos. Pero China pasa por una situación también muy especial. Muchos tienen dudas en relación con cuál será la fortaleza económica de este país. ¿Qué ventaja y qué desventaja tiene, señor viceministro, trabajar con la República China para construir grandes proyectos de largo plazo? ¿No será que a lo mejor terminemos con los puentes a medio camino? Bueno, nosotros entendemos que la competencia precisamente va a permitir que la selección se haga de la mejor manera posible. No solamente los capitales chinos, que hoy tienen una característica muy particular, si bien es un país que tiene una estructura política diferente a la nuestra, sus multinacionales, sus empresas que son estatales, tienen un fuerte respaldo del gobierno para financiar obras. Sin embargo, también hay intereses de otros países y de banca internacional que está estructurando hoy posibilidad de financiar estos proyectos. Yo creo que la competencia primero nos va a llevar a seleccionar, digamos, una posibilidad cierta y esperemos de que por el propio tamaño de los proyectos que tenemos en el país, que no son, digamos, de una envergadura muy grande en cuanto a lo que se refiere a inversión, puedan ser atendidos también por la banca internacional. Las financiaciones chinas normalmente se caracterizan porque casi siempre participan con proyectos llave en mano y en nuestro caso es bastante más abierto el proceso. Nosotros establecemos las reglas, nosotros establecemos las especificaciones, el país pone sus condiciones y normalmente lo que hacemos es hacer competir a la gente. Normalmente no estamos aceptando recetas que pudieran venir de afuera a que nos indiquen cómo debemos funcionar. Hay que recordar que el Mercosur y la Unión Europea están en tratativas para ir fortaleciendo sus vínculos comerciales y también la inversión europea significaría mucho para, sobre todo, las obras de infraestructura. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bienvenido siempre. Además, nosotros, en el caso específico de Chile, que tenemos un acuerdo integral con la Unión Europea, tenemos una relación de mucha profundidad, no solamente económica, sino política, y que tenemos grandes inversiones europeas en Chile y nosotros no tenemos ningún tipo de discriminación en ese sentido, muy por el contrario. Cuando se habla del proyecto bioceánico, don Juan, algunos piensan que es una cosa fácil, que es una cosa simple. Yo supongo que usted me va a decir que no es así, que es una tarea compleja, que demanda mucho esfuerzo, mucho trabajo. Pero, por otro lado, hay gente que es muy optimista y que cree que este puede llegar a tener una dimensión extraordinaria, incluso más. Dicen que no es la misma dimensión, pero que sí podría, de alguna manera, representar algo similar al Canal de Panamá. ¿Qué piensa usted al respecto? Es muy interesante la pregunta y en verdad hasta puedo reducirlo para facilitar la respuesta al desarrollo de mi trabajo personal con esta idea. Me ha tocado en algún momento desde el sector privado aportar alguna cosa y también desde el sector público, entonces eso me ha hecho vivir el desarrollo. Yo creo que estamos hablando de más de 10 años en que, y hasta hoy no sabemos si de intención pasará a ser realidad, pero a mí me gusta mirarlo como dije antes. Hay tramos que existen, hay tramos que funcionan y el resto, la fuerza con que se vaya dando el progreso de la productividad, la mejora, la eficiencia. Hoy hablábamos hace un momento aquí de quién exporta a quién vende a quién y que eso genera a su vez quizás recelo o en algún momento un país pone freno y luego quiere impulsarlo y luego aquello se da vuelta. A mí me parece que la realidad internacional la miro de otra manera. Hoy producimos juntos para vender al resto del mundo o al revés, compramos del resto del mundo para procesar. Hoy hay soja con producción del grano dispersa hasta por el Chaco paraguayo y Mato Grosso, etcétera, y esa soja después pasa doy un simple ejemplo, hay muchos como estos, por 3 estados distintos de producción de su aceite.
y hasta se hacen en distintos países. Entonces, estas infraestructuras de integración, y en el caso particular del corredor ferroviario bioceánico, pueden hasta ir dándose por trozos, por tramos, por secciones. Desde luego que sería ideal que todos los gobiernos aúnen voluntades y pongan plazos concretos. Todos, yo creo que quien más, quien menos como ciudadano, lo mira así. Así es, Paraguay le da mucha importancia a este proyecto del corredor bioceánico, pero se puede hablar de la misma importancia que le den países como Brasil o Argentina, que de por sí ya son potencias regionales, viceministro. Sí, yo creo que la declaración en el ámbito del COSIPLAN es una cuestión fundamental, es decir, los países han discutido una enorme cantidad de proyectos y se han definido 52 proyectos estructurales que merecen una prioridad de los gobiernos. Es decir, eso ya da una idea del compromiso político que tomaron los gobernantes con estas definiciones. Y entre ellos está el tema del corredor. Es decir, no es solamente una cuestión que digamos sea importante para Paraguay. Es una cuestión, hasta si se quiere, de estrategia comercial de los países de la región. Es decir, competir en el mundo hoy exige tener menores precios, seguridad de entrega de productos, no estar coartados por una situación climática. Uno puede llegar a perder un contrato enorme si no cumple el plazo. Entonces, todas esas alternativas que nos den la posibilidad de que todos los países usen esas vías de infraestructura nos permite ser competitivos a la región. Debemos mirar a la región como un bloque. Tenemos que competir contra bloques mucho más grandes, económicamente muy fuertes, pero nosotros, si hacemos ese esfuerzo, vamos a ir creciendo en competitividad en la medida que aunemos el esfuerzo de trabajar en forma conjunta. Señor ministro, hay un aspecto no muy nuevo, pero en todo caso interesante, en el sentido de que el tren bioceánico, si se altera la línea que Paraguay considera factible y correcta, me refiero concretamente al tramo por Santa Cruz y Bolivia, dejaría a Paraguay fuera de esa iniciativa. ¿Qué consecuencias tendría para su país que esto acontezca de esa forma? Bueno, realmente que el proyecto no considere pasar por territorio paraguayo sería una pérdida muy importante para el país. Es decir, no hacer el esfuerzo para que eso suceda va a significar perder, valga la expresión jocosa, perder el tren. Es muy importante que cuando se dé la oportunidad podamos nosotros cumplir con los compromisos que asumimos. De cualquier manera, es un proyecto que va también paralelo al proyecto de corredor vial. Es decir, el corredor vial en nuestro caso ya está en etapa de ejecución, los proyectos están siendo licitados y también el tramo final de Centinela a Pozo Hondo va a ser una realidad a corto plazo. Es decir, si no entramos por la vía del ferrocarril, entraremos con el tramo vial, pero de que vamos a competir, vamos a competir. ¿En qué estado está el tramo del ferrocarril, el bioceánico? ¿Cuál es la situación actual y por qué sería más ventajoso que Paraguay, por luego para ustedes, pero para el conjunto de los demás países, que Paraguay estuviese incluido? Bien concretamente, el estado es el siguiente. Paraguay completó su tarea de relevar demanda y proyectarla y además hacer un diseño previo que realmente es bastante más que eso, ya que para hacer proyecto ejecutivo no es un paso muy grande el que hay que hacer. Eso está dado y como dije, a Brasil le falta un pedazo muy pequeño y a Argentina le falta un pedazo muy pequeño. Lo principal de tramo faltante son los 584 kilómetros dentro de Paraguay. A partir de ahí se ha dado otro paso concreto. En junio, hace unos 7 o 8 meses, hubo una reunión a la cual IRSA convocó exclusivamente para tratar los dos proyectos de corredores bioceánicos. Porque IRSA, el acuerdo en cuanto a infraestructuras de integración entre todos los países, le da la misma importancia a ambos corredores. Incluso los considera como que se complementan, más aún cuando se mira hidrovía. Ambos corredores, aparentemente, y según lo que nos cantan los números, interalimentarían y enriquecerían el funcionamiento de la hidrovía en la medida que nosotros mejoremos la eficiencia
que implantemos sistemas de Smart River a nuestra hidrovía, eso hasta va a generar incluso la necesidad de nuestro corredor. Pero volviendo concretamente a la pregunta, en esta última reunión se definió con respecto al corredor Paranaguá-Antofagasta, que pasa por Paraguay, una tarea que estamos comenzando, que es un intercambio actualizado de datos entre Brasil, Paraguay, Argentina y Chile para poner al día nuestra proyección de la demanda. Tenemos números muy interesantes, pero que se han quedado un poquito en el tiempo y queremos actualizarlos. Y esa fue la decisión para, a partir de ahí, estudiar el aspecto financiación y calendario de ejecución. Claro, y se habla del proyecto principal que lleva adelante Perú, que es construir un corredor desde Sao Paulo que pase por Bolivia y llegue y finalice en el puerto de Hilo, Perú. ¿Qué resultados o qué consecuencias va a tener esta iniciativa peruana, ingeniera? Indudablemente sería otra opción y que entrega conectividad a otro sector que probablemente de manera más eficiente se mueve hacia los puertos de Perú, ¿verdad? Y los puertos de San Pablo, particularmente los corredores que nosotros estamos proyectando sirven a todo el sector de Mato Grosso, ¿verdad? Que es el granero de Brasil y bueno, tenemos también la competencia ahí de los puertos chilenos en el Pacífico que entregan también las condiciones para que los propios comerciantes elijan, ¿verdad?, las condiciones más favorables para sus productos. Si uno mira el mapa de proyectos que hay en perspectiva a corto, mediano y largo plazo, se encuentra con un escenario que es gigantesco, fascinante incluso, si uno empieza a mirarlo en detalle. Pero cuando empieza a mirar en detalle precisamente, se encuentra que estas obras producen un impacto en el medio ambiente bastante fuerte, algunas de ellas. Por ejemplo, en Brasil. ¿Qué significado tiene cuidar el medio ambiente para quienes están pensando, señor ministro, en estos proyectos, sobre todo en países como Paraguay, y que es vinculado a los grandes proyectos que se piensan desarrollar con Brasil? El diseño de proyectos en la actualidad no puede hacerse sin dos aspectos fundamentales, que es la atención del aspecto ambiental y el aspecto social. Es decir, son dos cosas que pueden hacer fracasar un proyecto si uno no los considera como componentes inclusive de los costos. Y la protección de los pueblos aborígenes también. Claro, es bien, por eso decía el tema social. En el tema social están las comunidades afectadas, están los pueblos aborígenes, hay una serie de condicionantes que nos permiten indicar que si eso no se hace bien, normalmente el proyecto no avanza. Es decir, anteriormente uno hacía un proyecto de obra y se incorporaba el costo de la infraestructura, del puente, del asfalto, de lo que sea, pero no se tomaba en cuenta el costo social ni el costo ambiental. Hoy, si un proyecto no está con esa condicionante, es muy difícil llevarlo adelante. En el caso del Chaco Central, comunidades indígenas que tenemos que considerar muy seriamente que están afectadas por el proyecto, tienen que tenerse bien claras las medidas de mitigación, todas aquellas medidas que sean de preservación de áreas protegidas y por sobre todas las cosas, inclusive los trazados, en muchos casos se modifican para evitar de que uno tenga ese tipo de inconvenientes, aun cuando eso signifique que el trazado sea un poco más largo o más caro. Pero la viabilidad del proyecto en sí pasa por esas variables también fundamentalmente hoy. Indudablemente este proyecto va a cambiar la vida de Sudamérica, sobre todo de los países afectados. Pero embajador, hay que hablar sobre todo y muy importante de cómo va a cambiar para bien, va a cambiar para mal, cuáles son las proyecciones que se tienen para estos cambios que se van a vislumbrar a partir de ya la concreción del corredor. Somos positivos y creemos que claramente esto va en mejora de nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Y también en caso específico de Chile, potenciar áreas en un país bastante centralizado como es Chile, donde la capital, donde Santiago atrae gran parte del PIB del país y tenemos un proceso que nunca ha sido muy bien, no digo que muy bien, pero su desarrollo ha sido lento y no ha sido lo esperanzador que hubiésemos querido, pero poder potenciar otras regiones fuera de Santiago
Y eso también tiene un impacto muy importante en la concreción de estos corredores para impactar esas zonas extremas de Chile. Don Juan, a la hora de inyectar optimismo a los latinoamericanos y a los sudamericanos en particular, ¿cómo definiría usted este conjunto de proyectos? ¿A qué vida nos acercan? ¿A qué perspectiva nos llevan a todos? ¿Y por qué usted apuesta 100% por él, por este proyecto? Diría que el sector privado, el sector productivo del bloque Paraguay, pero no podemos considerar nada sin considerar que formamos parte de un bloque. Hacer una consideración solo nacional sería altamente probable un error. Bueno, así como ese sector privado que produce, se pone al día muy rápido en tecnologías para los distintos rubros de producción, ese sector privado está ya hoy hablando y el sector público acompaña y recibimos muy fluidamente todo lo que la logística y la multimodalidad aportan, porque esa producción puede ser muy eficiente, ser muy buena, terminarse con buenos costos, pero puede perder competitividad por la falta del elemento. Y ese elemento lo aporta la infraestructura y los servicios que acompañan a esa infraestructura. A partir de ahí, creo que se da la explicación y se puede ir con razonabilidad llegando a aunar voluntades para que sea posible. Aunar voluntades para que esto sea posible, y parece música del futuro, sin embargo, es una realidad que puede llevar corto tiempo en implementarla. Naturalmente hay una serie de problemas que resolver, hay una serie de dificultades por delante, pero es necesario repensar nuestra región y también hay que tener en cuenta que la solución de los problemas que se presenten no se da por una vía unilateral, sino que se hace sobre la vía de entenderse y cediendo con los vecinos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.